Hola, qué alegría inmensa poder encontrarnos a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Esta semana estamos viendo la importancia que tiene para nuestra vida los mensajes que Dios nos dejó en su palabra. Hoy seguiremos analizando más de cerca estos tres maravillosos mensajes que encontramos en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 al 12, que hemos denominado el mensaje de los tres ángeles. Te invito a que juntos pidamos la orientación de Dios para el estudio de hoy. Querido Padre, muchas gracias por la oportunidad de reencontrarnos y abrir tu palabra para estudiar juntos estos hermosos mensajes que nos dejaste. Pedimos la orientación de tu Espíritu Santo para su comprensión y también para que podamos aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Anteriormente hemos visto que todos los seres humanos fueron llamados a la salvación. La Biblia nos dice que Dios mismo preparó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Pablo lo expresó claramente este concepto cuando escribió su carta al joven Tito, allí en el capítulo 1, los versículos 1 y 2. Allí Pablo nos dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Si usted puede notar, aquí Pablo identifica la cuestión en un tiempo más remoto todavía. Es decir, recibimos la promesa de vida eterna antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos. ¿Qué significa esto? Bien, es interesante notar que a la luz de la ciencia moderna se afirma que hace billones de años la materia, la energía, el espacio y el tiempo comenzaron a existir instantáneamente. Es decir, el tiempo del universo en sí tuvo un principio ya que no existía antes. Bien, de acuerdo con lo que Pablo nos dice, fue en ese momento, antes del principio, antes del tiempo en sí, que Dios nos prometió la esperanza de vida eterna. ¿Cuándo sucedió exactamente eso? ¿Quién puede saberlo? Pero lo que sí podemos es tener la seguridad de que fue mucho tiempo atrás. Entonces podemos entender el motivo por el cual se llama en Apocalipsis 14, versículo 6, el Evangelio eterno. Primero, Pedro lo afirma en el capítulo 1, versículos 18-20 en su primera carta, diciendo: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Usted puede leer en su Biblia. Sí, antes de la fundación del mundo, la promesa de la salvación fue dada porque el plan de salvación también ya existía. Antes del tiempo en sí, la divinidad había planeado que Jesús, el Hijo de Dios, derramaría su sangre por la raza humana. Por eso, a él se lo llama en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mis amigos, el plan de salvación fue elaborado antes de que nosotros tuviéramos la necesidad de él, a fin de que ya existiera cuando fuera necesario para nosotros. Esa era la garantía de nuestra alma. Ese es el mismo evangelio, el mismo plan de salvación desde antes del comienzo de los tiempos hasta que el evangelio sea proclamado en el primer mensaje angélico. Es decir, solo hay un evangelio. Este fue formulado por primera vez en la eternidad pasada y perdurará a lo largo de la eternidad futura. Pablo afirmó esto cuando advirtió a los creyentes que vivían en Galacia, en el capítulo 1, versículo 8 y 9 de su carta: mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ese evangelio fue proclamado primeramente a Adán y Eva allí en el Edén. Usted puede leer Génesis 3:15, después que ellos pecaron e introdujeron el pecado y la muerte en nuestro mundo. Ese mismo evangelio también fue predicado a Abraham. Así lo entendió por lo menos Pablo cuando escribió en Gálatas capítulo 3 versículo 8. Y allí dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La carta a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 2, afirma que fue el mismo evangelio que se predicó al antiguo Israel en medio de sus peregrinaciones por el desierto. Lea usted eso en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Ese mismo evangelio, ese mismo mensaje, fue el que el cielo predicó a los pastores en las campiñas cercanas a Belén en ocasión del nacimiento de Jesús. Usted puede encontrar eso en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Allí se dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo, el Señor. En Marcos capítulo 1, versículo 15 se afirma que fue el mismo evangelio que predicó Jesús cuando dijo él, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Usted puede leer eso en Marcos capítulo 1, versículo 15. Fue el mismo evangelio que salvó al ladrón en la cruz, a quien Jesús prometió vida eterna. Usted puede encontrar eso en Lucas capítulo 23, versículo 43. Capítulo 23, versículo 43. También fue el mismo evangelio que Jesús instruyó a los discípulos a predicar hasta el fin, cuando dijo lo que Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lea Mateo 24:14. Ese es el mismo evangelio, el evangelio eterno que el primer ángel proclama al mundo. Ahora, este mensaje es un mensaje de salvación. El mensaje eterno contenido allí es que la salvación, la vida eterna que deberíamos tener desde el principio, solo se encuentra por la fe en Jesús. ¿Escuchó bien? Es decir, solo cuando por la fe nos apoderamos de la justicia perfecta de Jesús y dependemos completamente de sus méritos, no de nosotros mismos ni de nuestras buenas obras, podemos recibir la vida eterna, la cual ya deberíamos tener desde el principio. Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 y 9 expresó a Timoteo lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gloria que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Extraordinario! Si hay un texto que comprueba salvación por la gracia, no por obras, debe ser este, el que acabamos de citar. Mis amigos, fuimos llamados a la salvación antes que el mundo existiera, antes del comienzo del tiempo. Entonces la salvación no puede estar basada en nuestras obras humanas, porque fuimos llamados en Cristo antes que existiésemos y pudiéramos realizar alguna obra. Por lo tanto, recibir la promesa de algo antes de existir, antes de la posibilidad de hacer algo para merecerla, esto es gracia. Si esto no es gracia, entonces ¿qué es? Además, según lo que ya vimos, Jesús es el que creó todas las cosas. Él se humanizó, llegó a ser hombre para ser un bebé humano y creció hasta la edad adulta. Él vivió una vida perfecta, sin pecado, y ofreció esa vida perfecta en sacrificio por nosotros. Ahora, ¿Dios mismo murió por nosotros? ¿Eso no sería suficiente para salvarnos? ¿Acaso necesitamos también nuestras obras? Una escritora cristiana expresó
esa realidad de la siguiente manera. En su libro Fe y Obras, página 21, ya dice así: si ustedes reúnen todo lo que es bueno y santo y noble y amable en el hombre, y entonces lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte de la salvación del alma humana o como un mérito, la proposición sería rechazada como traición. De pie en la presencia de su Creador y mirando la insuperable gloria que envuelve su persona, contemplan al Cordero de Dios entregado desde la fundación del mundo a una vida de humillación para ser rechazado, despreciado y crucificado por hombres. ¿Quién puede medir la infinitud del sacrificio? Este Evangelio eterno es el fundamento de los tres mensajes angélicos. Pues sin él, sin la promesa de la vida eterna, el gran centro del Evangelio no tendría importancia. Sin él seríamos como el polvo que se lleva el viento o como la ceniza olvidada por el tiempo. Sin duda, después de todo lo que vivimos, después de todas las pruebas y dificultades y aflicciones que enfrentamos en este mundo, ¿cuál sería el sentido? Parecería que no valdría la pena, ¿verdad? Es decir, no tiene sentido. No tiene sentido porque jamás debería ser así. El pecado desencaminó todo, de manera que el Evangelio eterno es la solución para restaurar la normalidad, la sanidad y la vida en un mundo inmerso en la anomalía, insanidad y la muerte. Pero hay algo más que nos dice Apocalipsis 14, versículo 6. Dice que este evangelio tiene un alcance global. Fíjense lo que dice. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Observe aquí la dinámica del cielo a la tierra. El mensaje del primer ángel, aunque físicamente es anunciado por seres humanos, proviene del cielo. Este mensaje de origen divino, no humano, es una verdad revelada, verdad que es originada, divulgada y dada por Dios a través de sus mensajeros humanos. Esos mensajeros como Moisés, como Isaías, como Jeremías, como Mateo, como Juan, como Pablo y Pedro, con libros en la Biblia o no, como fue el caso del profeta Natán, o Juan el Bautista. Todos estos hombres estaban hablando en nombre de Dios, con un mensaje que les fue dado por Dios. La Biblia misma afirma en las palabras de Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estas Escrituras fueron reveladas por Dios, quien no miente, dice Tito 1:2. Los seres humanos mienten, pero Dios no. Por eso debemos escuchar lo que nos dice ese mensaje angélico. Siendo que este mensaje viene del cielo, o sea, muy por encima de la tierra, se proclama a los que habitan en la tierra. El profeta Isaías cita un monte alto allí en Isaías 40 y 52 como el lugar donde el cual se predica el evangelio a quien está debajo. Antes de enviar sus discípulos a predicar, Jesús les dijo que lo que les había contado en secreto debían decirlo en la luz y proclamarlo en las azoteas. Usted puede encontrar eso en Mateo 10, 27. Lugares altos, desde donde la gente lo oiría, o en las calles de abajo. Otro aspecto que nos muestra Apocalipsis 14, 6 es que el ángel también habla a gran voz, dando la idea de que es fácil escucharlo. En los tiempos bíblicos, mucho antes de que se inventara cualquier instrumento moderno para la amplificación de la voz humana, los mensajeros recibían instrucciones desde la juventud para tener una voz fuerte. Y esos hombres capacitados viajaban de ciudad en ciudad transmitiendo o comunicando lo que sus señores les indicaba a un público que
se juntaba, se aglomeraba para escucharlo. Y con su voz potente ellos transmitían ese mensaje. En Apocalipsis 14:6 dice que el mensaje de ese primer ángel será proclamado en todo el mundo, por escrito o audiblemente. Dice que nadie podrá alegar ignorancia. Por lo tanto, es un mensaje universal. Es un mensaje que se encuentra también en aquellos para quien se dirige, es decir, a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Si bien esta expresión, moradores de la tierra, también se usa en Apocalipsis para retratar a los que no eligieron seguir y obedecer a Dios, Apocalipsis 13, 8 y 14, sin embargo, en este contexto, dentro del contexto del primer ángel, aquí hay un llamado a la fidelidad. Y en ese contexto, la expresión debe referirse a un tiempo en que las personas todavía tienen la oportunidad de elegir a quién adorar y obedecer. Además, lo que viene enseguida, la expresión explicativa, cada nación, tribu, lengua y pueblo, revela que este mensaje es universal, o sea, es para todo ser humano. En el principio, la humanidad fue creada para vivir para siempre, mis amigos. Y para garantizarnos esa vida eterna, si la aceptamos, por supuesto, Dios estableció un evangelio eterno mucho antes de que cualquiera de nosotros diera el primer suspiro. Imagínense. Pablo afirma en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Usted lea eso en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Miles de años atrás el Señor le había dicho a Abraham, después de haberlo llamado, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de su simiente, del Mesías que habría de venir. La Biblia en Mateo 25, 41 dice que el fuego destruidor originalmente fue preparado solo para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos y su descendencia. De manera, mis amigos, que el plan de salvación es en última instancia una restauración, recreación de lo que fue arruinado por el pecado y la muerte. No es para asombrarse que la proclamación del primer mensaje angélico sea este evangelio eterno para toda la humanidad. Cristo murió por todas las personas sin dejar a nadie, escuche bien, a nadie afuera. La tragedia de los perdidos es que nadie debiera perderse. No después de haberse pagado un precio tan alto por su salvación. La crucifixión del mismo Creador fue el precio de la salvación del ser humano. Finalmente, en un mundo arrasado por conflictos étnicos, raciales y de género, la universalidad del mensaje angélico tiene algo que decirnos sobre la igualdad esencial. Los seres humanos, todos somos realmente miserables y necesitados de la gracia de Dios. La muerte no hace distinción de raza, mis amigos, ni de género, o clase social, o riqueza. Es una destrucción que nos alcanza a todos, es decir, cada nación, tribu, lengua y pueblo. En última instancia es igual e impotente delante de ella la humanidad, porque tarde o temprano cada nación, tribu, lengua y pueblo será devuelta al polvo de la tierra de donde todos vinieron. Por eso el mensaje del primer ángel se dirige a todos para llamarlos a una decisión en favor de su salvación. Estos mensajes de los tres ángeles están siendo predicados a todo el mundo. Y que el hecho de que usted hoy lo esté escuchando es parte del cumplimiento de esa profecía. No importa dónde esté en este momento usted. El mensaje le está llegando. De manera que este es el momento para que usted tome su decisión de aceptar este precioso evangelio eterno de salvación, mi apreciado. Escúcheme bien lo que voy a decirle. Si usted está sintiendo en su mente y en su corazón que Jesús lo llama, por favor, no se resista al llamado de su amor. Él lo ama y sabe lo que es mejor para su vida. Tome hoy su decisión de aceptar a Cristo y si lo hizo, póngase allí donde está de pie para que juntos hagamos una oración.
Querido Padre que moras en los cielos, quiero agradecerte por este precioso mensaje de los tres ángeles donde está el Evangelio eterno de nuestra salvación. Queremos agradecerte por las decisiones de las personas que están en este momento acompañándonos. Bendícelos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente en tu vida y agradezco a Dios por esta linda decisión que has tomado. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.